Buenas noches, jóvenes, días o a la hora que nos estén viendo. Vamos a seguir con el tema de las sustancias. Como habíamos visto, las adicciones eh, son un patrón de comportamiento hacia el consumo, que es mejor formalmente llamarle dependencia. Entonces, a las personas es mejor llamarle dependientes que adictos, aunque no es inapropiado decir la palabra adicción o adicto. Bueno, eh, siempre ha habido esta disyuntiva de entender a las adicciones como solo un estilo de vida o como parte de una vulnerabilidad genética. Eh, Incluso en algún tiempo el paradigma pues no era el paradigma de enfermedad que se usaba, sino más bien de una conducta mal aprendida, que no necesariamente era enfermedad en sí misma, pero te podía condicionar enfermedades. Bueno, actualmente se consideran una patología que entra dentro del ramo de la psiquiatría. Hay subespecialidades de psiquiatría de adicciones. Y bueno, la evidencia que tenemos actualmente muestra que las sustancias van a modificar circuitos cerebrales. El cerebro es un órgano plástico que se modifica. Cuando nosotros aprendemos, vamos generando conexiones, pero no solo aprendemos cosas buenas, ¿no? También podemos aprender otras cosas. Entonces, más o menos con esta analogía nos deja claro que eh, la acción sobre el sistema nervioso central de las sustancias va a promover cambios a nivel plástico en el cerebro. La mayoría de las personas van a comenzar con una experimentación, o sea, la mayoría de las personas, su uso o los primeros usos son voluntarios. Con el tiempo de ir consumiendo voluntariamente, el cerebro sufre cambios y estos cambios llevan a perder la capacidad de autocontrol y el cerebro se hace más sensible al estrés y a los estados de ánimo negativo. Voy a utilizar no ortodoxa, pues no médica, pero más o menos entenderlo así, el cerebro de una persona, dependiendo de la sustancia, se puede hacer, entre comillas, más cobarde a enfrentar estrés y estados de ánimo negativos. Ahora, como en todas las enfermedades o en la gran mayoría de las enfermedades, cualquier vulnerabilidad genética pues nos puede conducir a perpetuar un padecimiento, en este caso el consumo de drogas. Entonces, en el proceso de maduración cerebral, una parte que se considera como en desarrollo es la parte más cognitiva, la parte de la corteza prefrontal. Y la parte límbica o la parte emocional, pues esa siempre está activa porque somos seres vivos y al final de cuentas animales y es primitivo, entre comillas, un poco más el cerebro emocional. Entonces, en, en una parte de nuestra vida en la que nos desarrollamos, pues está la parte emocional ganándole a la parte cognitiva. Por eso es que la adolescencia es donde hay más riesgo de engancharse con una sustancia. Las drogas pues van a causar expresión de genes, ¿no? El fenómeno de neuroplasticidad. Y la vía final para todas las drogas es dopaminérgica. Lo que hacen las drogas es que van a aumentar una descarga de dopamina, la dopamina proveniente del área ventral tegmental hacia el núcleo accumbens. Este circuito cerebral se llama circuito de la recompensa, es donde procesamos la recompensa, o sea, las cosas que nos gratifican, y ahí es donde radica la génesis de las dependencias. Entonces, cualquiera o cualesquiera que sean los mecanismos de acción de las drogas terminan en aumentar la liberación de dopamina en un área, shell le llaman en inglés, del núcleo accumbens y da disparos fásicos, o sea, descargas de dopamina. Esta dopamina va a estimular receptores de 1 y eso es lo que produce la recompensa o el placer. Ahora, la dopamina no solo se va a unir a receptores de 1, también a receptores de 2. De hecho, la dopamina tiene más afinidad para receptores de 2. Los de 2 los vimos en psicosis, pero la parte del circuito de recompensa va sobre los de 1.
Esto nos lleva a que esa descarga de placer nos dé un aprendizaje asociativo, donde asociamos una conducta con una sensación, la gratificación que dan las sustancias. Entonces, algunas otras vías se van a ver alterado, ¿no? Las proyecciones de glutamato en la expresión del receptor D1 provienen de la amígdala, ¿no? Entonces, cosas emocionales van a afectar la expresión de receptores D1. Entonces, por eso les cuesta trabajo afrontar emociones negativas, o la emoción negativa al activar la amígdala promueve la expresión del receptor D1. También va a haber conexiones hacia el hipocampo. Entonces, el hipocampo, ¿se acuerdan? Se asocia con memoria. Entonces, las personas con dependencia van a tener particularmente memoria sobre las situaciones asociadas al consumo. Por ejemplo, una persona que recuerda que se pasó muy bien el día de su cumpleaños bebiendo con sus amigos en un antro, pues entonces la memoria va a alterarse a asociar como un buen recuerdo el consumo de sustancia, aunque no haya sido el único evento que sucedió para que él se la pasara bien, pero lo va a asociar así. La corteza prefrontal, ¿no? Identifica o emite la alerta sobre pistas en el medio ambiente, ¿no? Si yo veo que alguien está tomando y yo consumo alcohol, pues se me activa ahí como el antojo, ¿no? de consumir alcohol. Ahora, la dopamina pues va a tener mayor afinidad por los receptores D2 que para los D1. Entonces, la intoxicación por las sustancias se va a lograr cuando se llenen los receptores D1. Pero como los receptores D2 son más afines a la dopamina, pues primero tendríamos que llenar los D2 para luego seguir con los D1. No escalonado, pasa al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, más o menos así se da. Y eso se ilustra un poquito mejor con tabaco cuando lo veamos. La estimulación de los receptores 1 nos da estar esperando la recompensa, y la parte del D2 promueve la motivación. ¿Se acuerdan que cuando bajaba la transmisión dopaminérgica en el circuito o en la vía mesocortical había una disminución de la motivación? Porque nuestras motivaciones dependen en parte de dopamina. Entonces, tenemos con los D1 la expresión del placer, de la recompensa que nos da la sustancia, y la D2 la motivación para seguir continuando con este consumo. Ahora, este circuito de recompensa es necesario para la subsistencia de la especie humana. O sea, es algo que tenemos para reforzarnos ciertas conductas. Y existen reforzadores naturales como la comida, por ejemplo, el sexo, o bueno, las relaciones sexuales, ¿no? Porque al nosotros ser una especie pensante y con libertad de actuar, si la naturaleza no nos hubiera puesto placer a la hora de comer, pues mucha gente diríamos, no, yo ya no voy a comer, ¿no? Entonces, eso pondría en riesgo a la existencia de la especie y evolutivamente, pues no está bien. O igual, los fines evolutivos, ¿no? Son preservar la especie. Entonces, también a las relaciones sexuales, a la reproducción les puso un carácter de recompensa también para favorecer eso, ¿no? Por eso está el núcleo accumbens, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, las drogas van a ser reforzadores no naturales, reforzadores externos que continúan promoviendo la liberación de dopamina. Incluso no necesariamente cuando yo estoy consumiendo, incluso con pistas ambientales, o sea, cosas que yo detecto que mi cerebro ya aprendió a asociar con la droga, me da el apetito. En adicciones utilizamos este anglicismo, craving, para llamarle al apetito por la droga. Entonces, aquí otra vez las ilustraciones del doctor Stahl, ¿no? Aquí nos muestra el área ventral tegmental, sus conexiones dopaminérgicas con el núcleo accumbens, y ese circuito se estimula de manera natural por lo menos por la comida, el sexo, pero otras actividades, ¿no? Sacamos un 10, pues nos da recompensa y nos motiva a sacar otro 10 o a terminar una carrera y ganar, pero existen otras, ¿no? Las sustancias también nos inducen esos levantones, ese pico de dopamina, ¿no? Aquí está el monito ahí jalándose unas líneas, y también hay conductas que nos pueden estimular
el núcleo accumbens, por ejemplo, en los juegos de apuesta. Entonces hay gente que es adicta al juego.